Muy buenas noches, doctora Rosa, ¿se me escucha? Buenas noches, sí, muy claro. Bien, vamos a dar inicio. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam, soy la asesora académica del Centro de Capacitación Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida al Diplomado en Monitoreo Electrónico Fetal. Esta noche abarcaremos el curso de actualización internacional denominado Cardiotocografía y bienestar fetal. A cargo de la exposición está la obstetra Rosa Sánchez Cabezas. Estimados participantes, para una buena exposición se les pide por favor mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo van a realizar al finalizar la exposición de la obstetra. Y aquellos participantes que aún desean inscribirse tanto en el diplomado como en el curso, aún lo pueden realizar a través de mi número de WhatsApp, que lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más preámbulo, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase a la obstetra. Adelante, abstrata Rosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos ustedes. Es un gusto tenerlos aquí como participantes en ese tema, lo que respecto a cardiotografía y bienestar fetal. Para aquellos que ya tienen conocimiento al respecto de lo que es el monitoreo fetal o cardiotografía o tanto pruebas de bienestar fetal, sabrán de que de por sí es un tema amplio, es un tema que abarca varios puntos, desde un test estresante o no estresante. Sin embargo, para efectos de la presentación de hoy, vamos a tocar de manera simplificada aquellos puntos en el cual vamos a resaltar a partir de ahora. Bien, parte de lo que es tanto los principios básicos referentes aquí a monitoreo fetal, vamos a precisar que tanto el efecto del monitoreo fetal lo vemos que generalmente sí, pues no lo utilizamos durante la fase de la etapa gestacional. Partí tanto literaturas que hacen mención desde las 28 semanas o 32 semanas, y cabe recalcar que abarcando esas edades gestacionales, hay que tomar en cuenta que la variabilidad aún se va a ver afectada. Por ende, ahí también tienen en cuenta lo que es en relación al sistema nervioso central. Entonces, prácticamente eso lo efectuamos en relación para evaluar lo que es la salud y el bienestar de acá del feto. Hay otras investigaciones referentes a lo que es en qué momento es el propicio para iniciar lo que es monitoreo, muy bien lo que es tanto 28 tanto 32 semanas, pero también hay que tomar en cuenta que ello abarca según lo que es el diagnóstico materno, o de tanto la parte del diagnóstico fetal. Entonces ahí va a repercutir en el hecho de cuándo iniciar, cuál es la frecuencia de los, digamos, de los monitoreos que hay que tener en cuenta en estos tipos de diagnósticos en gestantes o un tanto en diagnóstico fetal. Entonces para esos casos también abarcamos distintos inicios. Por eso todo el manejo va a depender del tipo de paciente, del caso que lleva el paciente, cada cuánto tiempo su monitoreo. Entonces, por eso que ahí iniciamos como primer punto en todos los casos de lo que es el registro de la actividad cardíaca fetal como este punto. Entonces, aquí en el cual la cardiotocografía la vamos a ver como aquello que, punto inicial, pues, tratamos de posicionar a nuestro paciente, le colocamos a veces echada simplemente o a veces de cúbito lateral izquierdo, pero le pedimos con el fin de detectar también antes.
lo que es un Leopold para ver justamente la posición fetal, la ubicación tanto del foco. Y dependiendo de ello, vamos colocando la posición del toco y la posición del foco. Entonces, justamente, el punto de abarque o el punto máximo es para ver lo que es tanto actividad cardíaca fetal y ello, pues, para ver los signos tanto relacionados al sufrimiento fetal o problemas de oxigenación, que cabe recalcar que ello, tanto en un trazo de monitoreo, observamos la parte superior de lo que es referente a frecuencia cardíaca y la parte inferior, en casos que estén desestresante, observamos lo que es referente a las contracciones uterinas. Ahora, abarcando lo que es tanto técnicas de monitoreo, acá, digamos, tenemos dos técnicas principales. Si hablamos en técnicas, vamos a mencionar de los que son las del monitoreo fetal, eh, digamos, perdón, monitoreo electrónico tanto externo y tanto de la parte interna. Entonces, referente a ello, voy a colocar esto. Mm, ya, ahora sí mejor. Entonces, en técnicas de monitoreo tenemos tantos énfasis, tanto externo e interno. Y cabe recalcar que si vemos a tanto interno, estamos haciendo tanto una prueba invasiva. Y en este efecto, en el externo, quiere decir que aquí va a implicar lo que es colocar sensores, como vemos en la imagen presente, en la parte externa, sensores en la zona del abdomen de la madre, y registramos frecuencia cardíaca fetal y parte por el toco, contracciones uterinas. En el caso que sea un interno, en este ejemplo, sería como la inserción de un electrodo, pero directamente al cuero cabelludo fetal. Por ende, va a ser más invasivo. Entonces, aquí, en casos que busquen por alguna necesidad, lo que es una monitorización, pero más precisa. Punto 3, tenemos de aquello la interpretación de la frecuencia cardíaca fetal. En esto hay que recordar la parte básica de que en el campo de lo que se diría frecuencia cardíaca fetal, valores normales, abarcamos que si estamos hablando de un monitoreo intraparto, según este cuadrito que hace referencia al MIP, hace indicar de 160, perdón, de 110 a 160. Pero si nos basamos a un test tanto no estresante, hace la precisión según Fisher, que vamos a trabajar de 120 a 160. Entonces, dependiendo del modo que se esté trabajando, también va a abarcar en qué momento vemos la interpretación o variabilidad de esta frecuencia cardíaca fetal. Entonces, también estas variaciones a veces podemos, si están dentro de estos valores, lo consideramos normal. Si de repente sale o menor está a este valor o mayor al valor, va a indicarnos de repente como un signo de hipoxia fetal u otros problemas que pueden venir relacionados, no solamente afectando la frecuencia cardíaca, sino también poder afectar la variabilidad, presentar lo que son aceleraciones o desaceleraciones. En este punto 4 es acerca de lo que es la evaluación justamente de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En este campo, ya. En este campo, por ejemplo, como les había hecho mención al inicio, cuando hacemos evaluación de variabilidad, es cuando vemos estas fluctuaciones pequeñitas entre los tramos que ocurren en la línea de los tejidos cardíacos fetales. Entonces ahí generalmente si hay un daño ahí en esta observación de variabilidad, vemos que hay un daño a nivel tanto del sistema nervioso autónomo. Si vemos variabilidad disminuida, puede darnos a indicar que es un signo tanto de hipoxia. Ahora, la evaluación también hacemos de contracciones uterinas en caso que estés en un monitoreo intraparto. En este caso, el monitoreo fetal registra así estas contracciones, pero justamente también a la par va registrando lo que es frecuencia, duración, la intensidad de estas contracciones que se van generando, ya que si tenemos contracciones de repente prolongadas o demasiado frecuentes, puede afectar lo que es referente a una oxigenación fetal. Ahí en algunos casos ustedes van a recordar cuando les hacían mención a lo que anteriormente se les conocía lo que es DIP 1, DIP 2 o DIP 3, que actualmente ya vienen con la terminología de aquellos que vienen relacionados a la oxigenación fetal o no. Ahora, en el diagnóstico de sufrimiento fetal,
Aquí detectamos justamente lo que es tantos signos de sufrimiento. En esto nos basamos cuando vemos desaceleraciones tan prolongadas o se han escuchado tanto del patrón sinusoidal. Em, Tener también de lo que sería frecuencia cardíaca fetal de repente con bradicardia, una variabilidad algo disminuida o patrones anormales referente a las contracciones, si es que son muy tampoco frecuentes o consistentes. Entonces, esto de algunos de estos factores justamente nos da a indicar hay signos tanto de sufrimiento fetal. Ahora, en el último punto, claramente, cuando ya tenemos en función a los 5 parámetros de monitoreo, que es tanto frecuencia cardíaca fetal, variabilidad, aceleración, desaceleración y movimientos fetales, hacemos el abarque de ambos de estos puntos y relacionamos a qué podría conllevarlo. Justamente es con el fin de ya hacer un manejo adecuado o una intervención de ser necesario. Sobre todo lo que aquello que es más frecuente, aquello que va relacionado a la oxigenación fetal o aquello que también puede ir relacionado a la interconexión útero-placentaria, que justamente ahí veríamos aquello de cómo si hay un sufrimiento fetal, si hay problemas en relación a la oxigenación fetal. A veces intentamos lo que es tanto las medidas de reanimación fetal intrauterina, parte de esta intervención y manejo clínico en el cual iniciamos haciendo lo que es la lateralización, como vemos en la parte de la imagen, para obtener mejor resultado. Eh, Otro de repente colocar oxigenación fetal o algún tipo de vía o administración de medicación necesaria según se vaya presentando el caso. Entonces, esto es como un resumen tanto veloz de lo que es referente desde la parte inicial de registros hasta la parte de la intervención. Ahora, en este trámite tenemos acerca de lo que es tanto la cardiotocografía fetal. Les había hecho mención tanto a los 5 parámetros que hay que tener presente, línea de base que va en función a todo el tramo de la primera línea referente a la frecuencia cardíaca fetal. Y en base al análisis de si es un tramo de 30 minutos, hacemos un análisis de 10, 10 y 10. Y referente a eso vamos sacando una basal y otra basal. Y cuando en este tramo haya al menos, ya digamos, 2 hasta 10 minutos durante un momento que se va trazando estas líneas y luego estas líneas de un momento de pasado 2 minutos hay una crecida y sigue marcando la nueva línea y se mantiene, tenemos el nuevo caso de lo que sería un cambio de línea de base. Ahora, respecto a la variabilidad, de lo que yo ya he analizado del tramito de cada 10 minutos, porque son 30 minutos, tengo 3 tramos. Y del primer tramo de 10 minutos, tomo un punto en el cual, de preferencia, tampoco me gustaría que abarque movimientos fetales, porque también podría haberse alterado, pero no tiene que haber aceleración ni desaceleración, pero sí puede ser el punto en el cual se tome la línea de base, eso sí podría repetirse y ese es un punto en el cual me abarca lo que es la variabilidad y tampoco de preferencia que haya lo que es presencia de contracciones uterinas. Se trata de tomar el punto más bajo del todo el tramo que se va formando. Entonces, suponiendo que este es un tramo de 10 minutos, nuevamente buscando el lugar en relación a la línea de base, la línea de la frecuencia cardíaca fetal, tomo este tramo porque no hay aceleración, no hay desaceleración. Bajando a la parte inferior, no tengo tantas contracciones uterinas, solo se ha registrado justo por aquí un movimiento fetal, porque en la parte superior también se repite la constante, pero si es necesario en otro tramo hay más presencia de contracciones, como ven, es más fluctuaciones más altitas, por ello se toma el punto tanto más bajo, por más que en la parte superior aún presente registros de movimientos fetales. Podría ser como la última alternativa si es que realmente no consigo un tramo donde no haya movimientos. Pero hay fetos que a veces sí tienen muchos movimientos, como en este caso, entonces se ha tomado como un caso excepcional. Entonces, a este punto se hace el análisis de lo que sería la variabilidad. Bien, entonces, ahora viendo lo que es respecto a aceleraciones, eh, mm, bien, perdón, viendo el caso que son tanto las aceleraciones, recordando la parte teórica, es aquello que abarca de mi línea de base que yo he elegido,
que yo ya he tomado en cuenta mi tramo de línea de base, entonces son 15 fluctuaciones hacia arriba con una duración de hasta 15 segundos. En el caso que fueran fetos menores, en el promedio de 28 semanas, se van a basar hasta de 10 por 10, 10 por arriba y 10 por 10 segundos de duración. Entonces, ahora viendo por la parte de desaceleraciones, la parte contraria es en la situación en que la parte inferior de mi línea de base, la parte baja, como en este casito, pero que dure 15 segundos con una longitud de hasta 15 segundos, para decir que sí clasifica como una especie de desaceleración. Hay signos en representación de todas las fluctuaciones como aquellas clasificaciones de onda que también se ve a manera más profunda, lo que es respecto a cardiotocografía. Y en este caso, hay uno que se podrían confundir como tanto los signos referente al sigma, a la elíptica de repente, o estos casos podría hacerse confundir en el cual sube una fluctuación, inmediatamente baja. Podríamos decir acá una variabilidad y otra desaceleración, pero no es del todo así, podría ser confuso. Pero la parte teórica inicial es cuando le damos este énfasis. 15 arriba, 15 de duración, la parte inferior, 15 de abajo y 15 de duración. Pero de ahí vamos haciendo un poquito más específicos para que eso de repente no pueda confundirse, porque mientras vemos un poco más allá de lo que es variabilidad y tipos de variabilidad, ahí como que vamos a entrar un poquito más en especificaciones teóricas. Pero estamos en la parte inicial, eso sí. Ahora, respecto a movimientos fetales, acá observamos copitas como copitas de nieve, en el cual se están presentando tanto de manera separada, en este caso de manera conjunta, acá de dos, acá tenemos de tres y acá tenemos de dos. En estos casos, cuando vemos estos copitos, generalmente cuando vemos de dos, incluso, analizamos la parte superior y vemos que hay generalmente presencia de aceleraciones. Si analizamos este copito de 3 y vemos a la parte superior, también observamos que hay un copito de hasta de que hay una formación de una aceleración. Y lo mismo para este caso. Hay una formación de una aceleración. Hay veces no son tan coincidentes porque justo sucede lo que es una contracción uterina, pero en gran parte de los casos sí hay un punto coincidente entre la parte inferior de lo que hay movimiento fetal hacia la parte superior con la coincidencia de una aceleración. Y esto hay veces se puede ver si se analizan los tipos de desaceleraciones, también lo que es referente a la formación tanto de la contracción uterina con el eje de la parte superior, si hay un punto de coincidencia con lo que es desaceleración. Entonces, tanto va por este punto. Ahora, la forma de lectura respecto al movimiento fetal, si observamos uno solito, lo contamos uno como tal. Si vemos dos juntitos, contamos como un movimiento completo, solo uno. Sería como que acá hay una, dos, y con este contamos tres. Acá el siguiente cuatro, siguiente cinco, siguiente seis. Estos tres juntos igualmente siete, este como ocho, este como nueve, y este de acá como 10. Es porque si así tuviéramos 10, 8, 10, 20 líneas juntas, ambos conforman un grupo, un movimiento complejo, por ende tenemos un movimiento fetal a contar. Ahora, mientras acá, respecto a la lectura, a la parte superior analizamos la cardiotocografía en relación al tiempo. Hay otras máquinas que van variando en la marcación del tiempo. En este caso, marca desde las 11:50, de las 12, 12:10 y finalmente acá Vira termina con 12:20. Entonces, ahí más o menos lo que es respecto a la escala horizontal se refiere al tiempo que vemos acá en la parte superior. Respecto a la escala vertical, como vemos en la parte superior, desde la base, que marca aquí en cero, si vamos hacia arriba, va a ir siguiendo en orden tanto creciente. Y esto es referente a los latidos. Entonces, eso es respecto a los parámetros, la ubicación acá en la cardiotocografía. Bien, ahora lo que es función frecuencia cardíaca fetal. Aquí nos vamos a referir de aquello justamente cuando hablamos de la línea de base o la línea basal. Y en este caso tenemos acerca de que esta frecuencia cardíaca fetal
qué nos brinda, qué información nos da, qué puede afectar, que de repente qué sistemas van a intervenir. Siempre se va a tocar un poco tanto de la parte anatómica. Y en este punto, por ejemplo, vamos a decir que en respecto a esta variable es tanto de condición fetal basal, que es capaz de responder a diferentes estímulos. Estímulos, tanto estímulos externos, cuando de repente hacen estímulos con el EVA y colocan a través de lo que vendría a ser, pues en sistemas hospitalarios usan lo que son riñoneras para hacer un sonido y generarle ahí cerca del vientre materno. En otro caso, otros estímulos también colocan, si recordamos la parte tanto de psicoprofilaxis, hacen estímulos tanto auditivos, también por eso con músicas, a veces lo adaptan a técnicas que de colocar con una linterna, papeles de colores, o sea, esos tantos diferentes estímulos. Ahora, aparte de ello, para lograr lo que sería tanto su interpretación de este caso, hay que recordar los mecanismos fisiológicos que regulan también la frecuencia cardíaca fetal. Y en esto también hay que recordar aquellos factores maternos y fetales que también van a intervenir en esto. Entonces, y si hablamos tanto de maternos, por ejemplo, acá hablaremos de factores como la posición materna, fármacos o incluso estado físico de la madre y tanto como factores fetales, vamos a basarnos de aquello como edad fetal o edad gestacional, respecto a cómo está tanto sus movimientos fetales, qué procesos de repente patológicos diagnosticados de feto, de repente tenga algún diagnóstico con malformaciones y esto puede generar en su proceso de su motricidad. Y ahora, lo que es tanto la frecuencia cardíaca fetal, en este caso se mantiene como una especie de marcapaso auricular y va a ser controlado a través del sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo em, va a actuar por en función de la respuesta de inhibición y tanto de excitación. Cuando explicamos o hacemos mención del sistema simpático, aquí diríamos, si es simpático, lo que va a reaccionar es producir una cardioaceleración, es decir, una respuesta de repente estimulada que se transmite desde la parte de la médula hasta, en este caso, de la médula del nodo sinusal hasta el nodo auricular. En este caso, en el sistema parasimpático, quiere decir cuando recibe una respuesta inhibitoria, en este caso se transmite desde la zona del nervio vago al nódulo sinusal. Entonces, su normalidad de estos casos de que ambos actúen o de repente se estimulen o relajen, por así decirlo, va a depender de que si también se encuentran en una indemnidad de estos sistemas, los cuales, digamos, sí, pues van a ser sensibles a cambios también de oxigenación y de materias nutricias. Y con eso también hay que hacer un recordar que si de repente yo tengo un feto, por así decirlo, y en el cual también indican la hoja de ingreso de monitoreo fetal cuando dicen que tiempo de ayuno y medicación previa. Y lo que es tanto en tiempo de ayuno, justamente para ver cuánto es la cantidad de repente digamos, del último alimento que has consumido, la cantidad de glucosa la que tienes justamente ese momento, y si has consumido algún tipo de medicación, de repente si produce un efecto tanto deprimente o si produce tanto un efecto estimulante. Entonces, también justamente para saber el por qué la frecuencia cardíaca fetal podría estar justamente afectada. Y cabe recalcar finalmente de lo que es tanto sus valores normales de esta frecuencia cardíaca fetal. Claramente en un feto a término va a ser de 120 a 160 latidos por minuto. Pasamos a lo que es tanto variabilidad. Y bueno, en este caso de variabilidad, digamos, va a ser aquello en el cual hay presencia de esas irregularidades o pequeñas fluctuaciones que se encuentran entre aceleración o aceleración. Aquí hay pequeñas oscilaciones en el registro de la frecuencia cardíaca fetal, todos en la misma línea. Y si sucede una reducción o una desaparición, constituye muchos de los casos lo que es un signo de mal pronóstico. Ahora, cabe recalcar que también en este caso, digamos, mm, las contracciones que por así decirlo suceden
a nivel del corazón fetal van a ser originados por lo que también sería una especie de marcapaso auricular. Si decimos que la frecuencia cardíaca fetal puede disminuir o aumentar su influencia en el sistema nervioso tanto parasimpático o simpático, de este caso la frecuencia o la variabilidad que va en función a la frecuencia cardíaca fetal puede indicar indebilidad del sistema nervioso central. Entonces, tener una variabilidad tanto normal se va a modificar a medida que también avanza la edad gestacional. Por eso le decía, va a haber ciertos casos en el cual envíen una prueba de monitoreo fetal 28 semanas y obviamente la variabilidad aquí va a estar, va a estar aún no madura en relación al sistema nervioso tanto autónomo. Por ello que podría provocar de repente mal pronósticos o mal diagnósticos en relación a su edad gestacional. A esto se refiere. Am, ahora, lo que es tanto eh, por ello referente a estos resultados, que para aquí podría surgir lo que es en relación, como les decía, de la edad gestacional, puede surgir lo que es resultado de mecanismos por cardioestimuladores o cardioinhibidores. En esto me baso cuando ha recibido medicaciones previas. Podría afectar justamente a nivel también de variabilidad. El equilibrio de esta parte va a establecer una frecuencia cardíaca fetal normal y como resultado de esta frecuencia cardíaca fetal, que va justamente se va a analizar en función de minuto a minuto, desde la parte más baja de la fluctuación hasta la parte más alta, ahí en el lapso. A las oscilaciones claramente tiene que estar dentro de la línea de base como en relación a este caso. Dentro de una misma línea de base se analiza de una fluctuación alta a la fluctuación más baja durante este tramo que se va a analizar. En este caso, su normalidad va a representar acá la existencia de una vía nerviosa íntegra que va a ser entre lo que es la corteza cerebral, lo que es tanto el bulbo raquídeo, el nervio vago y el sistema de conducción cardíaca. Acá va a aparecer una variabilidad disminuida en situaciones en las que existe un fallo en los mecanismos compensadores hemodinámicos, por el cual le permite obtener la oxigenación cerebral. En otros términos, si de repente yo tengo una variabilidad muy disminuida del latido es casi lineal, entonces vamos a pensar que acá hay un mecanismo que de repente no está trabajando adecuadamente para compensar esta pérdida de oxígeno y la capacidad de recuperarse, sino que podría estar sucediendo un estado de sufrimiento fetal y esto no le permite hacia una buena recuperación. Dentro de estas características que tiene que cumplir mi variabilidad, debo tener una buena amplitud, una buena frecuencia y el aspecto que se va mostrando de latido a latido que se va a analizar. Ahora bien, pasando a lo que es tanto aceleraciones, en este caso, ay, perdón, en este caso son aquellos ascensos, digamos, transitorios de esa frecuencia cardíaca fetal, como decía, que va por encima de la línea de base y pueden presentarse en modo espontáneo e incluso ser inducidas por una actividad uterina, el estímulo vibroacústico, o en el caso que justamente, bueno, generemos algún tipo de movimiento o encajamiento para justamente generar un pequeño movimiento ahí en el feto. Ahora, en el caso que se justamente cumple lo que es amplitud y cumple lo que es duración. Si tiene 32 semanas o más, en ese caso la amplitud tiene que ser mayor de 15 latidos por encima de la frecuencia cardíaca fetal basal. Si hay una duración mayor o igual de 15 segundos y que también sea menor de 10 minutos. Porque recuerden, al ser mayor de 10 minutos, vamos a obtener lo que es un cambio de la línea de base. En situaciones que mandemos a monitoreo y sean menores de 32 semanas, la amplitud va a ser mayor o igual de 15 latidos por encima de la frecuencia cardíaca fetal basal y su duración va a ser mayor o igual de 15 segundos y menor acá de 10 minutos. En ambas situaciones le hace énfasis a lo que es el límite acá de los 10 minutos. Ahora, en este otro caso,
esta distinción, por así decirlo, de cómo vamos a clasificarlo, vamos a indicar el momento de qué es una aceleración, ha sido introducido desde el 97, según el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, más conocido como NICH, para la clasificación de patrones de frecuencia cardíaca fetal. Y bueno, a partir de ese entonces se ha mantenido y se ha respetado prácticamente la forma como se debe obtener aceleraciones. Respecto tanto de repente a las partes causales que podrían producir una aceleración, tenemos aquello que es monitoreo fetal tanto espontáneo, situaciones que de repente se está haciendo exploración vaginal, que de repente podría afectarse por un caso de presentación de nalgas, que haya presencia de contracciones uterinas, por ende las fluctuaciones de aquí se hacen más pequeñitas y sobre todo los puntos de variabilidad también vamos viendo más plano en uso de estos casos. Palpación abdominal, cuando de repente estamos iniciando a hacer el Leopold, ahí podríamos hacer que el bebé reaccione y genere una especie de aceleración. Situaciones también que se tomen en cuenta provocadas por estimulación vibroacústica. Bien, ahora haciendo mención a lo que es tanto las desaceleraciones. En este caso, ya no nos enfocamos hacia la parte superior, claramente, sino vamos a observar la parte inferior. Y aquí vamos a ver de aquellas coincidencias que podrían suceder desde la parte más alta de una contracción con la parte más baja de una desaceleración, más visto o conocido como DIP 1, desaceleración temprana, o en situaciones que hay este punto de separación entre la punta que sube y no coincide con la otra punta de una desaceleración, lo vemos más como DIP 2 o tanto desaceleración tardía. Y parte de la condición que debe de tenerse en cuenta es que debe durar 15 segundos a más, pero también el énfasis, menos de 10 minutos. Tener 15 latidos o más por debajo de la línea base. Desde la parte de acá 140, acá tenemos tanto 120, acá tenemos 100, ya incluso acá hay más de 20 latidos hasta aquí. Hasta aquí hubiera sido suficiente, pero alargó aún más. Igual clasifica como una parte de una aceleración. Em, Otro de los casos que estos contracciones uterinas, por así decirlo, la primera vez que fueron descritas, sobre todo durante el parto y posteriormente, claro, se ha observado una asociación con movimientos fetales o de repente puede relacionarse con presión del fondo o segmento uterino, que de repente la mamá está haciendo un ejercicio materno durante el periodo tanto antenatal. Las situaciones que podrían sí decirse si está desencadenando una desaceleración. Bien, ahora lo que es tanto referente a movimientos fetales, en este caso, ay, se movió mi PPT, vale, lo voy a explicar. En este caso, digamos, como el momento de que hacemos el registro de movimientos fetales como índice tal de bienestar fetal, hay que recordar que su centro regulador, en el caso cuando surge un movimiento fetal, eh, el corazón como tal va a recibir impulsos desde los propios receptores, tanto periféricos y desde las terminaciones libres, que aún de repente se desconoce el punto fijo, pero tanto la vía eferente nerviosa de los receptores. Entonces, estos movimientos fetales producen un tipo de señal indirecta que diría, acá hay un signo de integridad, de buen funcionamiento, tanto a nivel del sistema nervioso central, y un movimiento como tal va a exigir o va a provocar que el sistema nervioso central esté dotado de diversas estructuras funcionales. Van a elaborar y enviar una orden, ¿no? Desde la capacidad antes de generar un movimiento. Si hay digamos que a nivel del sistema nervioso periférico va a transmitir una señal, también va a producir justamente para poder generar una respuesta. Tres, que unos mediadores químicos, a través de ellos, pues va a actuar para que justamente se genere esa respuesta. Y como punto eje principal, órgano ejecutor, eh,
En este caso, el músculo va a ser capaz de realizar parte de esta acción una vez obtenido ya la señal. Entonces, los parámetros importantes para este estudio de bienestar fetal a partir justamente de otros estudios, hay que más adelante de repente vamos a observar que están relacionados con aceleraciones tanto transitorias, que incluso ser visto como un punto clave de este test. Em, entonces, en respecto a lo que es tanto los movimientos por hora que van surgiendo, también hay que ver acerca de que esto puede ser dado por factores que pueden afectar tanto un estado prandial de la madre o como tanto cambios sensoriales como quizás le produzcan ruido, estimulación con leva, mediante música o generando un susto. Justamente son las que ellos podrían llegar a afectar en parte de. Ahora, y bueno, ¿cómo clasificamos tanto los movimientos por hora? Decimos que es hipoactivo si es de 0 a 15, claramente por hora, lo que vemos como mal pronóstico. Si es tanto normal, de 17 a 99 movimientos por hora, no va a ser tanto un índice absoluto de bienestar fetal. Y tanto como hiperactividad mayor de 100 como índice tanto de buen pronóstico. A veces lo ven como que más movimientos, mejores pronósticos o mejor resultado que se esté dando. A ver, otro. Bien, y acá solo para hacer precisión respecto a los movimientos, cuando iniciamos el movimiento del embrión como tal aparece alrededor desde las 6 a 7 semanas. Generalmente, claro, ¿no? Por la edad gestacional no va a ser detectado por la gestante. Quizás va a ser detectado por la gestante alrededor tanto de las 18 a 22 semanas, tanto en ese lapso. Y en el caso que tengamos multíparas, a partir de las 16 a 18 semanas. En gestantes obesas, incluso, claro, se va a poder demorar un poquito más porque recuerden que tiene una gran cantidad de masa adiposa y podrían no tener esa percepción tanto en gestantes con IMC normal. Y alrededor más o menos de las 20 semanas, en este caso, ya deberían en sí aparecido lo que es respecto a todos los movimientos fetales en relación a su percepción. Su máxima intensidad, el punto de repente que ya lo perciben con más fuerza los movimientos fetales, va a abarcar de las 28 a 34 semanas. Y al avanzar, claro, las semanas, aumentan los periodos de menor percepción de la actividad fetal, sin va a estar indicando lo que es referente a un problema fetal, lo cual es debido también al ritmo circadiano. Podría ser también a la disminución del espacio intrauterino, ya comienza a ocupar gran parte del fondo uterino y a la mejor coordinación fetal. Acá va a englobar lo que es en relación a la fuerza. Si tenemos un fetito de 28 semanas con uno de 40, obviamente que el movimiento va a ser más percebible. El movimiento justamente también en algunos casos puede generarle dolor a la mamá. Entonces, también puede suceder también que situaciones de ciclos de sueño que pueden durar de 20 a 40 minutos y los movimientos fetales en estos casos pueden estar ausentes. Entonces, hay que conocerlo. Am, Va a haber acá lo que sería una adecuada adquisición de patrón normal de movimiento fetal cuando indica un correcto desarrollo tanto neuromuscular y tiene también un bienestar fetal. Entonces, la disminución, si disminuye movimientos fetales, como hemos visto por hipoactividad, en estos casos, em, digamos, se va a asociar con lo que es un aumento en el riesgo, podría relacionarse a riesgo de posibles complicaciones perinatales. Con esto me baso a decir lo que es retraso de crecimiento intrauterino, parto prematuro, algún tipo de malformaciones fetales o incluso si hay mucha disminución y no la han percibido a tiempo, podrían conllevar un tipo de óbito fetal. Bien, ahora vamos a hacer un repaso, algo de farmacología, lo que es referente a aquellas medicaciones previas que de repente podrían indicarnos y decirnos si ha tomado tal medicamento, ya, y por ende su bebé está hipoactivo, por ende su bebé tiene bradicardia.
Vamos a ver de aquellos que, digamos, producen un efecto sedante o tranquilizante, un efecto tanto como lo que produce el diazepam, un efecto sedante en el cual, tipo como las benzodiazepinas, por ejemplo, acá justamente el diazepam o la lorazepam, pueden tener efectos sedantes en la madre, lo que disminuye la variabilidad acá de la frecuencia cardíaca fetal. Haciendo mención a la morfina como una especie de analgésicos opiáceos, recordando que todo lo que son opioides, eh, como también genera un efecto analgésico, por lo tanto, afectando a lo que es provocar una depresión en el sistema nervioso central y disminuir lo que es la variabilidad de esta frecuencia cardíaca fetal. Como tercer ejemplo, lo que es la corpromacina, es un tanto antipsicótico, como ciertos medicamentos antipsicóticos como la clorpromacina o la haloperidol. Pueden tener efectos sedantes y también afectar, claro, la actividad del sistema nervioso, lo que va a influir en la frecuencia cardíaca fetal. Viendo por el lado contrario, aquellas medicaciones como lo que es el salbutamol, una especie tanto de mayor uso inhalador para situaciones con asma. En estos casos es un tipo tanto de broncodilatador, medicamentos como en este caso también podría ser el albuterol, para tratar el asma y por tanto tener efectos estimulantes en el corazón. Y ahí justamente va a influir a aumentar la frecuencia cardíaca fetal. Si se administra en dosis alta, si la madre sobre todo experimenta un aumento significativo de su propia frecuencia cardíaca. Tenemos la efedrina, en este caso un fármaco simpatocomimético. Estos medicamentos, algunos sobre todo, son utilizados para elevar la presión arterial, como va a tener un efecto estimulante en el sistema cardiovascular y potencia en aumentar justamente esta frecuencia cardíaca fetal. Tenemos la levotiroxina, es un medicamento usado para lo que es la tiroides y algunos medicamentos utilizados para tratar trastornos de la tiroides, como la que es la levotiroxina, pueden aumentar la actividad metabólica y la frecuencia cardíaca materna. Lo que a su vez, claro, también puede afectar lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, esto es en función a ciertas medicaciones que podrían afectar justamente a nivel de la frecuencia cardíaca fetal. Aquí les voy a mostrar unas situaciones especiales de forma resumida, claramente también, en el cual esta es una situación que tenemos de una gestante de 32 años, gesta 3 para 2002, era gestacional de 38 semanas. Está ya en trabajo de parto, tiene dilatación 6 centímetros, integración al 100%, hay presencia de membranas rotas y encajamiento al nivel del más uno. En esas situaciones, sobre todo si observamos la parte de los límites en relación a dónde tomar la frecuencia cardíaca fetal, vemos que más o menos, digamos, está alrededor tanto de 155 hasta 160 en ese tramo, 160 en promedio. Entonces, en este trazado de monitoreo intraparto se observaría, claro, lo que es una frecuencia cardíaca fetal en este tramo de 160 para detectar también durante ese tramo lo que es la variabilidad, patrones anormales. Y tiene el aspecto, si habláramos, si está en trabajo de parto, ya estamos hablando de un monitoreo intraparto y por ende, en este caso es más semejante hacia una categoría 2 porque observamos variaciones en la frecuencia cardíaca y la variabilidad, claro, lo vemos más disminuida, ¿no? Sube, que es casi en momentos que se queda como lineal, en otros momentos fluctúa. Y posiblemente la presencia de desaceleraciones tanto variables o tardías respecto a las fluctuaciones en la línea baja, como en este caso. No es un punto coincidente, hay un punto de separación, variable tardía. Ahora, en respecto a las contracciones uterinas hacia la parte inferior, las otras fluctuaciones marcadas,
Se registra una actividad contractil del útero para que justamente verifiquemos contracción, perdón, la frecuencia, duración y fuerza de las contracciones. Y en este caso se observaría si hay contracciones uterinas regulares y efectivas para avanzar en el trabajo de parto. Ahora, lo que es tanto la respuesta del feto a las contracciones, observaríamos si el feto, por así decirlo, en este caso no se hace no han graficado la línea de movimientos fetales, pero de observarse, veríamos cómo el feto sí responde a las contracciones uterinas, particularmente si hay cambios a nivel de frecuencia cardíaca fetal, que va a estar asociado con sus contracciones. Movimiento y contracción, ambos en ese mismo tramo. Y las desaceleraciones variables o tardías podrían indicar una respuesta tanto fetal inadecuada al estrés provocado por el trabajo de parto. Sobre todo si se generan más contracciones en un tramo corto, si se va a mandar a hacer lo que es un monitoreo con un test estresante. Bien, ahora, ¿qué más se observa a pesar de ver los parámetros del monitoreo? También deberíamos mandar a hacer una ecografía y bueno, sobre todo con la intención de que se observe lo que es tanto indicador de bienestar fetal, lo que son aquellos parámetros de medida que también se le va a realizar justamente el feto, el estado líquido amniótico, si se registra este estado para verificar si hay meconio presente o indicarnos si hay sufrimiento fetal o la necesidad de algún tipo de intervención. Bien, bien, con este caso número 2 es una gestante de 30 años, perdón, gesta 3 para 2002, es diabética ya de por sí, tiene hipertensión crónica, edad gestacional 39 semanas. Y justamente respecto al trabajo de parto, está en fase activa. Al tacto vaginal tiene 1, integración 100%, dilatación 4, líquido amniótico claro y encajamiento a nivel del -2. Y en este caso se puede observar, claro, variaciones en relación a la frecuencia, en el cual generalmente son casi silentes o casi disminuidas. em, o ausentes de repente, pero no sería muy ya crítica. O la presencia acá también de desaceleraciones variables o tardías. Hay punto de coincidencia, miren, punto de coincidencia en otro paso, pero justo la terminación final es muy delgada, no clasificaría hasta ahí, más arriba. Quiere haber producido un punto de coincidencia, una desaceleración, pero quizás justo se movió el foco y se invalidó justamente este conteo de movimiento, perdón, este conteo de desaceleración. Ah, ahora, si vemos tanto la parte inferior, también estamos haciendo mención a lo que son las contracciones uterinas, que pueden, claro, estar presentes, ser regulares, pero también podrían ser excesivamente frecuentes o prolongadas, lo que a su vez afectar, claro, el flujo sanguíneo útero-placentario y el bienestar materno. Y lo que es referente a la estimulación o las respuestas justamente por la estimulación, en este caso se puede realizar pruebas, claro, de estimulación, como la estimulación con lo que es la oxitocina, para evaluar la respuesta justamente del feto. Y si el feto responde de manera óptima a la estimulación, esto puede ser un signo adicional también de compromiso fetal. Bien, y prácticamente hacerles mención a lo que es referente a las tendencias. Quien le habla es también una aficionada a la investigación y me gusta revisar de algunas publicaciones que se han efectuado sobre todo durante los últimos tiempos, porque a veces la curiosidad y el conocer un poquito más nos hace entrar en este punto de revisar publicaciones. Y esto, por ejemplo, me pareció algo interesante de lo que es el efecto.
la efectividad audiovisual del monitoreo, independiente claramente de hacer una prueba de bienestar fetal, sobre el apego materno-fetal y los resultados posteriormente con el parto. Bien, este es un artículo que se ha hecho publicado en febrero justamente de este año, hace muy poquito en relación, eh, en el cual justamente dice acerca de lo que es la importancia de un vínculo madre-feto. En otras palabras, de repente ustedes lo han visto como binomio materno. em, Cuán importante es la atención durante la gestación, impactante los resultados que en otros casos se han generado posteriormente con el nacimiento y el monitoreo de los movimientos fetales justamente como una competencia algo fundamental para que las mujeres embarazadas le hagan de manera tanto independiente. Más aún, imagínense si uno puede tener el control de sus movimientos, digamos, y teniendo más o menos la marcación, la sensibilidad y de decir si efectivamente son tantos movimientos fetales con precisión. Y el objetivo que justamente ha generado, por el cual se ha querido investigar este título, es para producir que el monitoreo audiovisual del movimiento fetal sea independiente y de probar su efectividad en el apego materno-fetal, así como los resultados que se pueden obtener en el caso del parto. Es increíble cómo ver algo audiovisual del movimiento fetal. Está justamente relacionado al punto último de lo que son los parámetros. Ahora, respecto a esto también, se hace mención a aquello que dice que mujeres embarazadas, como parte concluyente de esta investigación, es que se realice en seguimiento independiente de lo que es bienestar fetal, que separen por así condiciones qué es bienestar fetal, qué es monitoreo fetal y qué es tanto monitoreo audiovisual, independiente de lo que sea el bienestar fetal. Y en este punto se ha demostrado que sí hay una mejora de lo que es simultáneamente a veces lo que queremos nosotros obtener, ¿no? Posteriormente al parto, el apego materno-fetal y los resultados del parto con el peso fetal relativamente normal. Se ha visto tanto esta apreciación. Entonces, claro, lo que también se quiere dar a entender, y como un punto concluyente de ello, es que este estudio, un efecto, por así decirlo, dar capacitaciones sobre seguimiento de lo que es bienestar fetal justamente de forma independiente de sus pacientes, ¿no? A través de medios audiovisuales sobre el apego materno-fetal. Está tratado de dar como unas sesiones tipo psicoprofilaxis. Entonces, aquí se debe evidenciar que los cambios en las puntuaciones, también de lo que es respecto a apego materno-fetal, como una prueba previa o tanto posterior en estos grupos que se han analizado, hubo sí un cambio de puntuación, hablando nuevamente de lo que es apego materno-fetal. Em, entonces, como parte de ello, de los puntos que han obtenido, o puntos concluyentes, es que la terminología, medios audiovisuales generados para hacer este seguimiento de forma independiente, de decirles a sus gestantes de lo que es tanto la importancia del bienestar fetal, estos medios se lograron aplicar en mujeres gestantes, brindándoles también la capacidad de tener un control de su bienestar fetal para realizar el control del bienestar fetal, claro, de manera más independiente. Es como que a una gestante le enseñamos psicoprofilaxis, las clases básicas de atención, de cómo hacer respiración, y de ahí pues hacemos que ellas se sientan más empoderadas respecto a cómo actuar en el momento determinado. Entonces, todas las mujeres gestantes como tal deberían sí estar capacitadas para llevar a cabo lo que es un conteo de movimientos fetales y descubrir algún signo referente de sufrimiento fetal. Entonces, aquí tiene un impacto positivo que el aumento en relación a lo que es generar apego materno-fetal y sus resultados posteriormente al parto. Así igualmente los invito a revisar la publicación completa. En la parte inferior les estoy dejando el link de la publicación para que puedan hacer la lectura respectiva. Bien, hasta acá hemos llegado.
y igualmente esperando que haya sido provechoso y que aquellos que les gusta hacer la investigación también puedan hacer la revisión y así abarcarse hasta muchos más puntos referente a la cardiotopografía para que ustedes los puedan conocer. Em, Agradeciendo claramente la permanencia de ustedes en esta sesión de hoy. Igualmente invitarlos a la ponencia del día de mañana, que también vamos a llevar a cabo, en mi caso, de lo que es referente a la parte ecográfica, trabajarlos también. Muchas gracias, agradeciendo igualmente, no sé si quisieran hacer alguna consulta. Bien, entonces hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por su asistencia finalmente y espero verlos el día de mañana en la próxima ponencia. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.